Imaginemos por un momento intentar medir el movimiento exacto de una simple hoja de papel mientras se arruga hasta convertirse en una bola. Suena complicado, ¿verdad? Ahora, añadamos un par de condiciones. No se puede tocar la hoja, no se le puede hacer absolutamente ninguna marca con un bolígrafo para seguir su movimiento y todo este proceso ocurre a nivel microscópico sumergido en un entorno líquido. Bienvenidos a esta exploración exhaustiva, un espacio donde desgranamos investigaciones verdaderamente fascinantes para entender cómo moldean el futuro de la ciencia y de nuestro propio cuerpo. Hoy tenemos sobre la mesa un artículo científico asombroso sobre biomecánica. Básicamente resuelve un problema histórico en la medicina, que es cómo medir la deformación de los tejidos blandos sin arruinarlos en el proceso. Es un auténtico placer estar aquí para sumergirnos en este tema. Y bueno, vaya desafío el que plantea esa analogía inicial de la hoja de papel. Porque en el fondo, de lo que estamos hablando hoy, es de un concepto que en ingeniería se conoce como tensión o strain. Pero claro, aplicado a algo muchísimo más complejo que el papel o el metal. El estudio que vamos a ver hoy se centra específicamente en la vejiga durante su contracción activa. Es un reto mayúsculo porque los tejidos biológicos, a diferencia de los materiales de construcción, están vivos, o sea, son dinámicos, sumamente delicados, cambian de forma drásticamente y sobre todo necesitan un entorno muy específico para no morir en la mesa de laboratorio. Exactamente. Y para quienes nos escuchan, la misión de este análisis de hoy es desentrañar cómo la ingeniería mecánica y la inteligencia artificial de última generación se han unido para observar nuestro cuerpo pero sin alterarlo. Tenemos unas fuentes que detallan el desarrollo de un dispositivo de tracción creado desde cero, el uso de microscopía avanzadísima y la implementación de un modelo de inteligencia artificial llamado CoTracker 3. Pero, a ver, leyendo el artículo me he encontrado con varias cosas que me hacen arquear una ceja. Me vas a tener que convencer porque yo soy bastante escéptico. Me tienes que convencer de que esto es un salto tan revolucionario porque hay métodos tradicionales que llevan décadas usándose y de repente parece que todo lo anterior no servía para nada. Me parece perfecto que adoptes esa postura. Analicemos esos detalles. Para entender la magnitud de este avance, primero tenemos que situarnos en el callejón sin salida en el que se encontraba la biomecánica tradicional hasta hace nada. Durante años, el estándar de oro para medir cómo se deforma un tejido ha sido un método llamado correlación de imágenes digitales o DIC por sus siglas en inglés. La premisa del DIC es sencilla. Para que las cámaras puedan seguir el movimiento de un trozo de músculo, los científicos pintan un patrón de puntos artificiales sobre el órgano. Es lo que en la jerga de laboratorio llaman speckling. Claro. Como cuando en las películas le ponen a un actor un traje de captura de movimiento lleno de puntitos blancos para luego convertirlo en un monstruo digital o algo así. En el laboratorio cogen el tejido, digamos, como si fuera una esponja mojada, y la rocían con un spray de tinte para que la cámara tenga puntos de referencia. Y aquí es donde me surge la primera gran duda. Hoy en día tenemos tintas médicas biocompatibles avanzadísimas y cámaras de altísima resolución. A ver, me cuesta mucho creer que aplicar un poco de tinta arruine por completo un experimento científico en un entorno hipercontrolado. ¿Por qué es un problema tan grave? Pues es una duda muy razonable, la verdad, porque sobre el papel pintar unos puntos parece inofensivo. Pero en biomecánica celular es un obstáculo gigantesco. Los datos que aporta el documento son clarísimos y revelan la cara B de esta práctica. Pensemos en el proceso real. Para poder pintar esa vejiga de rata, primero hay que sacarla del tanque donde está sumergida. Esa solución líquida, que se llama solución de Krebs, está oxigenada y calentada a temperatura corporal. Es lo que mantiene al tejido vivo y funcional. Al sacarlo al aire libre para poder aplicar la tinta sin que se diluya en el agua, Vale, se seca la superficie, se seca un poco durante unos segundos o a lo sumo unos minutos. ¿De verdad eso es suficiente para alterar drásticamente los resultados de un experimento mecánico? completamente. Ese simple secado superficial mata en gran medida la capacidad de contracción del músculo liso. Ya no estás midiendo un tejido sano, estás midiendo un tejido estresado y parcialmente necrótico. Y la cosa empeora, fíjate. La tinta no se queda flotando mágicamente en la superficie. Los pigmentos penetran en las capas superficiales del tejido y alteran sus propiedades mecánicas. Estás intentando medir cómo se comporta un material de forma natural, pero el propio acto de prepararlo lo vuelve más rígido. Es la paradoja del observador llevada al extremo en la biología. Entiendo el punto sobre la alteración biológica, vale. Te compro que sacar el órgano y pintarlo cambia su naturaleza física. Pero dejando eso a un lado,
puramente a nivel visual y de software. Una vez que el tejido ya está pintado, la cámara y el sistema de IC tradicional deberían poder hacer su trabajo y medir el movimiento sin problema, ¿no? Ahí radica el segundo gran fallo estructural del método tradicional, y es un fallo de geometría pura. Cuando el tejido de la vejiga se contrae de forma activa, no lo hacen cogiéndose como una superficie plana perfecta. Se arruga de una forma increíblemente intensa. Pensemos en un acordeón. Se forman pliegues masivos. Si has pintado puntos en una superficie plana y de repente esa superficie se dobla sobre sí misma creando valles y montañas microscópicas, ¿qué pasa con los puntos que caen dentro del valle? Pues que quedan ocultos, claro. La cámara deja de verlos porque están tapados por los pliegues superiores que se forman. Exacto, quedan totalmente ocultos. Y el software tradicional de DIC depende absolutamente de ver esos puntos de referencia en cada fotograma, de forma continua. Si un punto desaparece de la vista, el algoritmo se pierde. Al arruinarse el seguimiento, se generan errores masivos en el cálculo de la deformación. El método DIC simplemente no está diseñado para el caos tridimensional y extremo de una contracción biológica real. Funciona genial en un bloque de metal liso o en una viga, pero es un desastre en un órgano vivo palpitante. De acuerdo. Visto así, la pintura y el DIC tradicional son un auténtico callejón sin salida para órganos complejos. Y esto nos adentra de lleno en el meollo del estudio, que es la maquinaria, la solución de hardware que proponen y ese concepto que llaman el Zero Shot. Fijémonos primero en la ingeniería física. Los investigadores no pudieron comprar un equipo comercial que les serviera, así que fabricaron a medida un aparato isotónico biaxial. Lo interesante es que mezclan alta y baja tecnología de una forma curiosa. Usaron piezas impresas en 3D con plástico PLA, Que es el plástico común y accesible que cualquiera puede tener en su impresora 3D casera hoy en día. Exacto, plástico de andar por casa. Pero luego diseñaron unos rastrillos flotantes equipados con diminutas agujas de acero inoxidable de apenas 250 micrómetros. Estas agujas sostienen la vejiga de la rata sin desgarrarla. Y todo este ingenio, con sus poleas y su plástico PLA, lo sumergen en un baño a 37 grados y lo colocan bajo un microscopio multifotónico, que estamos hablando de una pieza de equipo que cuesta cientos de miles de euros. Es un diseño brillante, nacido de la pura necesidad. Tuvieron que inventarlo desde cero, porque los sistemas de tracción comerciales son enormes y simplemente no caben debajo de las delicadísimas lentes de un microscopio multifotónico. Además, esos soportes impresos en 3D que mencionas tienen un detalle genial. Son un 90% porosos. Al estar llenos de aire, flotan en el tanque de solución líquida. Esto elimina casi por completo la fricción, permitiendo a los investigadores aplicar cargas increíblemente ligeras, de entre 0,5 a 1 gramo, usando un sistema de poleas diminutas, todo para imitar la tensión natural que sufre el tejido dentro del cuerpo de la rata. Hasta ahí aplaudo la ingeniería física. Pero un momento. Pasemos al software y al método de grabación, porque aquí hay cosas que me chirrían bastante. Introducen este modelo de inteligencia artificial CodeTracker 3, diseñado para rastrear partículas en vídeo. Y leyendo los métodos, el documento revela que utilizaron un simple microscopio digital que cuesta menos de $200 para grabar los vídeos del rastreo dinámico macroscópico. A ver, ¿estamos hablando de desbancar el estándar de la biomecánica mundial? ¿Cómo me puedes convencer de que esto es ciencia de altísima vanguardia cuando el equipo que captura la imagen clave es más barato que un teléfono móvil de gama baja? Perfecto. El análisis fracasaba estrepitosamente. Cualquier sombra arruinaba los datos. Lo que los investigadores están demostrando al usar un microscopio de menos de $200 es la resiliencia extrema del software. La IA es tan excepcionalmente buena filtrando ruido que puede extraer datos de precisión nanométrica a partir de imágenes de calidad estándar y bajo contraste. Vale, el algoritmo hace el trabajo pesado, pero eso me lleva a mi segunda gran objeción, y esta es sobre la IA misma. Presumen de haber usado CodeTracker 3 en modo Zero Shot. Para contextualizar a los oyentes, esto significa que el algoritmo se aplicó tal cual salió de la caja. No tuvo ningún entrenamiento previo, cero, con imágenes médicas ni con vejigas. Si tengo un algoritmo entrenado para seguir el movimiento de coches en una autopista o personas caminando por una calle, ¿cómo va a ser posible que de repente sepa medir arrugas microscópicas de un tejido biológico sin que nadie le haya enseñado a reconocer que es una célula o un pliegue de colágeno? Es una pregunta clave. Y la respuesta reside en el triunfo monumental de la arquitectura Transformer en la inteligencia artificial.
A diferencia de los algoritmos antiguos que memorizaban la forma exacta de un objeto para buscarlo en el siguiente fotograma, los modelos Transformer funcionan de una forma radicalmente distinta, utilizando lo que se llaman mecanismos de atención espacial y temporal. Desgranemos un poco esos términos porque corremos el riesgo de que suenen a magia si no entendemos la mecánica que hay detrás. No es magia, es pura correlación matemática avanzada. La atención espacial le permite a la IA entender el contexto global de una imagen. En lugar de buscar un punto negro de tinta, la IA analiza toda la textura natural del tejido de una vez. Reconoce el paisaje topográfico, las crestas, los valles, las arrugas, que anatómicamente se denominan rugae. Básicamente usa el propio relieve natural e imperfecto del órgano como si fuera un mapa topográfico lleno de coordenadas únicas. No necesita que le pintes puntos porque cada milímetro del tejido ya es visualmente único. Vale, mapea la textura natural. Pero la textura cambia cuando el tejido se contrae. Un valle se convierte en una montaña de repente. Y ahí es donde entra la atención temporal. El algoritmo correlaciona esos relieves a lo largo del tiempo, fotograma a fotograma, analizando la trayectoria. Si un pliegue comienza a cerrarse y cambia de forma drásticamente, la IA mira hacia atrás en el tiempo, recuerda cómo era la trayectoria general de esa zona hace unos milisegundos y deduce su posición actual basándose en la física del movimiento. Entiende el concepto de flujo óptico a un nivel tan profundo, de manera tan fundamental, que le da igual si está mirando un coche derrapando o un músculo contrayéndose. Por eso el zero shot funciona. No necesita saber qué es el objeto, solo necesita entender las leyes universales de cómo se deforma la materia en un vídeo. Eso es conceptualmente brillante, que la textura natural se convierta en su propia huella dactilar de movimiento. Sin embargo, en el mundo científico, una teoría elegante no sirve de nada sin pruebas concluyentes. Un algoritmo puede ser muy listo en el papel, y luego inventarse datos cuando se enfrenta a ruido visual real. Pusieron a prueba este modelo en un entorno estrictamente controlado antes de meter un órgano vivo bajo el microscopio. Por supuesto, los autores sabían que habría mucho escepticismo en la comunidad, así que sometieron al modelo a una batería de 5 pruebas exhaustivas, los famosos benchmarks, para asegurar su rigor matemático. Primero aplicaron deformaciones matemáticas perfectas en simulaciones, por ejemplo, el estiramiento equibiaxial. Le pidieron a la IA que rastreara un estiramiento extremo de hasta 140 píxeles. El resultado fue un error medio bajísimo de solo 1,31 píxeles. También realizaron una prueba que es absoluta y vital, la rotación de cuerpo rígido. Un momento, detengámonos en esa prueba porque es fundamental. Giraron una imagen estática, ¿verdad? Y esto es crucial porque a menudo los algoritmos de rastreo son tan hipersensibles que ven estiramientos y deformaciones donde en realidad solo hay un movimiento de la cámara, o el objeto simplemente está rotando sin cambiar de forma en absoluto. Exactamente, es un falso positivo muy común. Pero CodeTracker 3 registró un error cercano a cero en esa prueba. Demostró que sabe diferenciar perfectamente entre algo que realmente se está estirando y algo que simplemente está dando vueltas sobre su eje. Luego pasaron al mundo físico. Cortaron una muestra de látex con forma de hueso, que es un estándar en ingeniería, le aplicaron algo de textura y la estiraron en una máquina de pruebas comercial. Los resultados volvieron a ser impecables. Y aquí es donde tengo que intervenir de nuevo, porque estirar un trozo de látex inerte me parece demasiado fácil. Una simulación por ordenador o un látex sintético en un entorno de laboratorio son ambientes completamente asépticos. La biología real es un desastre ordenado. Está llena de fluidos que reflejan la luz, texturas irregulares, contrastes bajísimos. Que funcione en látex no me garantiza en absoluto que funcione en un órgano palpitante. Y tienes toda la razón en dudarlo. Los propios investigadores se adelantaron a esa misma crítica. Sabían que el látex no iba a convencer a los fisiólogos. Por eso diseñaron la que, para mí, es la prueba maestra del estudio. Cogieron una imagen real de tejido de vejiga, sin añadirle contraste artificial, en escala de grises, completamente desnuda de marcadores. Mediante herramientas computacionales complejas, le aplicaron una deformación sintética precisa, imitando matemáticamente una contracción real. Entonces, ocultaron una respuesta matemática exacta dentro de una imagen biológica borrosa,
y retaron a la IA a encontrarlas ciegas. Tal cual. El objetivo era ver si la IA, trabajando solo con esas texturas naturales de bajo contraste biológico, era capaz de recuperar el valor matemático exacto de esa deformación invisible. Y los resultados fueron espectaculares. El modelo logró un margen de error mínimo, con un error cuadrático medio, o RMSE, de apenas 1,48 píxeles. Consiguió mapear los componentes exactos de la tensión con una precisión asombrosa. Esta prueba demostró sin lugar a dudas que el algoritmo puede lidiar con el caos visual de la biología real, sin despeinarse. Vale, reconozco que esos números son muy difíciles de rebatir. Han demostrado que la herramienta funciona maravillosamente. Pero al final del día, toda esta ingeniería y validación de software es solo eso, una herramienta. El objetivo real de la ciencia es descubrir algo nuevo sobre cómo funciona nuestro cuerpo. Esto nos lleva al clímax del estudio, la aplicación anatómica. Tomaron por fin 4 vejigas de ratas vivas y las montaron en su aparato de tracción. Para forzar una contracción controlada, las bañaron en una solución de cloruro de potasio, el KCl. Así es. Y gracias al microscopio multifotónico de alta gama, que permite ver capas profundas del tejido sin cortarlo, pudieron observar algo casi inédito en pleno movimiento dinámico. Vieron cómo las pequeñas arrugas de la vejiga en reposo se transformaban violentamente en pliegues masivos. Estamos hablando de elevaciones que alcanzaban hasta 900 micrómetros de altura. Las imágenes del artículo son hipnóticas, es literalmente como observar la formación de cadenas montañosas a cámara rápida a nivel celular. Y las imágenes aprovechan la autofluorescencia natural, ¿verdad? Las fibras de colágeno brillan en un tono rojo y las células musculares lisas, teñidas previamente, se ven en color naranja intenso formando esos picos y valles debajo de la capa superficial de la vejiga. Exacto. Toda esa observación visual detallada permitió destilar el gran descubrimiento biomecánico de este artículo, la comprobación de la anisotropía de la contracción en tiempo real. A ver, traduzcamos eso. A menudo cuando pensamos en la vejiga, imaginamos un globo esférico lleno de agua. Y asumimos de forma de cajón que cuando se vacía, el músculo se encoge por igual en todas direcciones, reduciendo su tamaño de forma simétrica. Pero el estudio demuestra que eso es completamente falso. La contracción es fuertemente anisotrópica, es decir, asimétrica. Se acorta muchísimo más en dirección longitudinal, digamos de arriba a abajo, que en la dirección circunferencial, alrededor de su eje central. Es una coreografía anatómica absolutamente fascinante. Para visualizarlo sin necesidad de gráficas complejas, imaginemos una acción muy cotidiana: escurrir una toalla mojada. Si simplemente juntas las manos y aplastas la toalla como si fuera un globo, sacarás algo de agua. Pero es muy ineficiente. Si, por el contrario, retuerces la toalla de forma estructurada a lo largo de su eje, optimizas la fuerza muscular y la geometría para extraer prácticamente todo el líquido. Desde un punto de vista evolutivo, la vejiga hace algo similar. Esta contracción asimétrica, guiada por las densas redes de músculo liso y sostenida por las fibras de colágeno, es una adaptación de la naturaleza para lograr una expulsión de la orina energéticamente mucho más eficiente. Es una analogía magnífica y tiene todo el sentido evolutivo del mundo. Pero nuevamente, fijémonos en los detalles experimentales que me hacen dudar de las conclusiones a gran escala. Mencioné antes el número de sujetos. Usaron solo 4 ratas. 4 especímenes biológicos me parece una muestra minúscula, casi anecdótica, para atreverse a establecer una ley biológica absoluta sobre cómo funciona un órgano. Además, el propio artículo admite con total honestidad una limitación técnica importante. El análisis de la IA que presentan es solo bidimensional. Están tratando un problema de deformación con enormes pliegues tridimensionales, pero midiendo solo la vista superior en 2D. Ambas son críticas absolutamente válidas, y es importante destacar que los propios autores las abordan frontalmente en la sección de limitaciones de su artículo. Respecto a las 2 dimensiones, es cierto, están reportando las deformaciones proyectadas en un solo plano. Sin embargo, señalan con claridad que este es el primer paso. Ahora que han probado que el algoritmo Zero Shot funciona tan bien, el siguiente paso natural es incorporar 2 o más cámaras sincronizadas para que esta misma IA pueda triangular el movimiento y calcular la tensión tridimensional completa.
Pero incluso con esa limitación geométrica defiendo la validez robusta del descubrimiento de la anisotropía. ¿Y cómo defiendes un tamaño de muestra de solo 4 individuos frente a la inmensa variabilidad biológica natural? Por la abrumadora fuerza de la señal estadística interna. Es cierto que son solo 4 réplicas biológicas, pero gracias a la densidad que permite la IA, extrajeron cientos de puntos de medición precisos en cada uno de esos 4 tejidos a lo largo del tiempo. Y lo crucial es que la consistencia entre los 4 individuos fue total y absoluta. Todos, sin excepción, mostraron la misma disparidad extrema entre el acortamiento longitudinal y el circunferencial. De hecho, la significancia estadística arrojó un valor P menor a 0,01. Para quienes no respiren estadística a diario, un valor P menor a 0,01 significa que la probabilidad de que este resultado asimétrico se deba a pura casualidad, a un golpe de suerte, con esas 4 ratas en particular, es inferior al 1%. Es una señal muy clara. Así es. No estamos ante el estudio definitivo que cierra el libro sobre la vejiga, estamos ante un estudio de prueba de concepto. Demuestra de manera innegable que esta simetría existe y sienta unas bases experimentales muy sólidas para escalar la investigación en el futuro. Entendido. Es un primer paso firme, una demostración de que la técnica no solo es viable, sino que revela verdades anatómicas que antes estaban completamente ocultas. Y con esto, creo que es el momento perfecto para entrar en nuestro bloque de conclusiones y recapitular exactamente qué es lo que aporta este cruce entre biología y código informático. A modo de resumen, yo destacaría 3 grandes aprendizajes de esta exploración. El primero, sin duda, es la eliminación definitiva de los marcadores artificiales dañinos. El hecho de tener que alterar físicamente, secar y pintar tejidos vivos para ver cómo se mueven se va a convertir en cosa del pasado gracias a esto. Totalmente. Como segundo punto clave, hemos comprobado la extraordinaria potencia y flexibilidad de los modelos de inteligencia artificial basados en la arquitectura Transformer, específicamente CoTracker 3. Ha quedado demostrado que pueden realizar seguimientos físicos exactos sobre texturas biológicas naturales, caóticas y de bajo contraste, y lo hacen en modo zero shot, adaptándose sobre la marcha sin necesidad de que nadie invierta meses en entrenarlos con imágenes médicas previas. Y el tercer punto es el descubrimiento biológico en sí mismo, rigurosamente validado. La vejiga no se desinfla pasivamente como un globo esférico. Su contracción es asimétrica, fuertemente anisotrópica, guiada de manera muy específica por una red de colágeno y fibras musculares, que priorizan el acortamiento a lo largo del órgano para maximizar la eficiencia mecánica. Ahora bien, la ciencia básica es apasionante, pero la pregunta clave para quienes nos escuchan, para todos nosotros en realidad, es ¿por qué debería importarnos esto? ¿Cómo afecta este descubrimiento microscópico a la vida real de las personas? Importa de una forma monumental, porque la comprensión de la mecánica exacta de un órgano sano es el requisito previo e ineludible para poder curarlo cuando falla. Es la regla básica de la ingeniería. No puedes arreglar un motor defectuoso si no sabes cómo engranan sus engranajes cuando funciona perfectamente. Estos avances tecnológicos abren la puerta de par en par a comprender patologías humanas gravísimas que afectan a millones de personas hoy en día. Hablamos de problemas estructurales, ¿no? Como la obstrucción de la salida de la vejiga, que es un problema enorme, sobre todo asociado al agrandamiento de la próstata en hombres mayores, o los problemas crónicos de pérdida de contractilidad que sufre gran parte de la población a medida que envejece. Precisamente. La incontinencia o la retención urinaria severa no son simples molestias, son patologías que destruyen la calidad de vida, causando infecciones crónicas, daño renal y muchísimo aislamiento social. Hasta ahora, gran parte del tratamiento ha sido intentar manejar los síntomas. Pero si podemos usar esta tecnología para entender milímetro a milímetro cómo la arquitectura de colágeno y músculo liso falla a nivel microscópico bajo el estrés de una obstrucción, estaremos en posición de diseñar tratamientos revolucionarios. Hablamos de terapias dirigidas para restaurar la biomecánica original o incluso en el futuro de bioingeniería de tejidos sintéticos que imiten la anisotropía perfecta de una vejiga sana para realizar trasplantes. Es el hermoso y crucial paso de la ingeniería teórica a la mejora tangible del bienestar humano. Y para cerrar nuestra inversión profunda de hoy, me gustaría poner sobre la mesa un pensamiento provocativo para que los oyentes le den unas vueltas. Pensemos fríamente en lo que acabamos de discutir. Tenemos un algoritmo de inteligencia artificial que muy probablemente fue entrenado originalmente procesando millones de vídeos generales en Internet.
Vídeos de coches en la calle, personas caminando, objetos cotidianos moviéndose. Y ese mismo algoritmo, sin que ningún biólogo le dé una sola clase de anatomía, es capaz de mapear con precisión nanométrica los pliegues ocultos de un órgano interno en pleno latido. Si la IA ya es capaz de hacer esto, ¿qué otros procesos dinámicos e invisibles del cuerpo humano, qué otras danzas celulares están en este mismo instante esperando a ser decodificadas, simplemente porque antes no teníamos la herramienta para ver el movimiento? Es muy probable que estemos a las puertas de reescribir por completo los libros de texto de nuestra propia anatomía. Es una realidad, el verdadero vértigo científico. La caja de Pandora de la bioingeniería, impulsada por la inteligencia artificial, se acaba de abrir. Y este asombroso estudio sobre una vejiga de rata y una cámara económica es solo el primer destello de todo lo que está por venir. Totalmente de acuerdo. Ha sido un debate fantástico y un auténtico placer explorar cada rincón y cada matiz de esta investigación. La invitación queda abierta para quienes nos escuchan sigan cuestionando cómo funciona aquello que damos por sentado en nuestro propio cuerpo. Nos despedimos recordando siempre mantener esa curiosidad despierta y nos encontraremos en la próxima exploración profunda. Hasta entonces.